asistamos a través de los medios de comunicación o de manera personal a la Comisión de Fiscalización para que ahí se pueda sustanciar este juicio y se pueda presentar detalladamente las pruebas que avalaron esta solicitud de juicio político. Son las 7:53, ya tenemos el gusto de contar al otro lado de la línea con el economista Esteban Bernal, quien es asambleísta de centro derecha por Creo. Asambleísta, muy buenos días. Buenos días, Juan Fernando. Gracias por el espacio y la invitación a su medio de comunicación. Los hechos están ya sobre la mesa. 4 votos a favor y 2 abstenciones darían paso para iniciar los diferentes procesos que posiblemente desemboquen en el juicio político al titular del Consejo de la Judicatura. Pero ¿qué pruebas, asambleísta, sería la clave para conseguir los votos suficientes en esta segunda revisión que tuvo la CAL, cuando hay que recordar que el anterior año no se dio paso, se negó precisamente esta posibilidad? Mire, Juan Fernando, primero permítame de manera emocionada saludar a la ciudad de Cuenca, a mi provincia de la Azuay, porque de alguna u otra forma la representación de nuestra ciudad y nuestra provincia se ve reflejada cuando acciones de fiscalización de esta naturaleza tienen el resultado que el día de ayer en la noche lo tuvo. No solamente el legislador, sino más bien la provincia se veía representada y ganadora de un proceso de fiscalización que además refleja la metida de mano a la justicia en la provincia de la Azuay, sobre todo porque una de las pruebas que habíamos presentado es un caso de la ciudad de Cuenca que lo hemos analizado en su propio medio de comunicación. Luego de eso le digo, mire, Juan Fernando, lamentablemente lo que pasó en el año 2017, en septiembre del 2017, no era otra cosa más sino una actitud política por parte del Consejo de Administración Legislativa, en aquel entonces presidida por el doctor José Serrano, que lamentablemente generaba incumplimientos legales, constitucionales, todo enmarcado en una decisión política de crear un cerco de impunidad a favor del correísmo y de todas las instituciones y el daño que le causaron durante estos años. Luego de aquella negación, usted recordará, porque estoy convencido que como usted tuve una entrevista inmediatamente después, yo le decía, el que se cansa pierde, y no vamos a cansarnos. Hemos sostenido esta lucha, esta pelea permanente, esta documentación permanente que iba alimentando una nueva propuesta de juicio político, y luego de algunos meses tomamos la decisión el 18 de abril de presentarlo ante el país, obviamente con algunos elementos más, pero no quiero distraer el hecho de que los cambios desde septiembre a la fecha en el marco político en el Ecuador ha generado y ha permitido de que los ecuatorianos tengamos una nueva concepción de la Asamblea Nacional, una nueva estructuración del Consejo de Administración Legislativa. Está destituido un presidente de la Asamblea, hay una nueva configuración, una nueva presidenta en la Asamblea Nacional, hay una consulta popular intermedia como la que fue el 4 de febrero, la conformación de un Consejo de Participación Ciudadana, es decir, hechos políticos que han dado una notoriedad al cambio político que tuvo la Asamblea Nacional. Y eso llevó a que el día de ayer, además fundamentado en nuevas pruebas que he presentado, como el caso del informe de Contraloría que da cuenta justamente de la metida de mano a la justicia por parte del Consejo de la Judicatura. Esto nos obliga obviamente a que denunciemos como legisladores y que tengamos este primer gran paso dado, que el CAL haya aprobado el juicio político al Consejo de la Judicatura, a su presidente y vocales, y en ese contexto se lo lleve directamente a sustanciar este juicio político en la Comisión de Fiscalización, en donde entregaremos todas las pruebas y el Ecuador entero podrá evaluar y valorar todas las acciones que llevamos adelante y sobre todo ratificar cómo le metió la mano a la justicia el economista Rafael Correa Delgado. Y aquí quiero hacer una particularización sobre algunos hechos que han sido notorios y bastante anecdóticos a lo largo de esta lucha. En la ciudad de Guayaquil me preguntaban hace algún tiempo atrás, ¿por qué un economista está tan preocupado del ámbito judicial? Y yo les respondía con profundidad y convencimiento, porque otro economista abusivo como el expresidente Correa le metió una mano también abusiva en la justicia y este economista vino a quitar aquella mano abusiva. Asambleísta, usted ya ha hecho mención sobre José Serrano y desde luego las decisiones que estuvieron en torno y fueron polémicas a su presidencia en la Asamblea Nacional. Hoy tenemos en esa cabeza, en esa presidencia, a Elizabeth Cabezas, quien también representa
el movimiento que en su momento puso donde estuvo José Serrano. ¿Existe realmente una diferencia positiva en medio y en este entorno? Totalmente, Juan Fernando. Yo, más allá de las diferencias que puedo tener con Elizabeth Cabezas, con su movimiento, con el morenismo, soy un opositor del gobierno nacional, no puedo dejar de saludar y aplaudir actitudes como la de la presidenta de la Asamblea, que ayer de manera valiente dio su voto para viabilizar el juicio político. Eso es algo que hay que reconocerlo. Yo creo que de caballeros es reconocer actitudes positivas como esa. La viabilización de un debate mucho más amplio en la Asamblea Nacional es algo que lo ha reconocido la oposición entera. Hoy en día tenemos sesiones de 8, 9, 10 horas en el Pleno Nacional y la posibilidad de aperturar a la palabra a varios actores políticos, a varios asambleístas que antes eran negados por el anterior presidente de la Asamblea. Convocaban a una sesión a las 9, empezaba a las 10 y terminaba a 11:30, coartando plenamente la posibilidad de que existan pronunciamientos y puntos de vista de asambleístas que descienden a sus provincias, a sus territorios. Entonces, como ve, existe un cambio sustancial, lo debo reconocer más allá de criticar muchas actitudes todavía, pero esto de ayer marca un territorio. Yo creo que el país ha visto con buenos ojos en los medios de comunicación local y nacional, en la provincia de la Azuay, ven bien el hecho de que un asambleísta azuayo haya podido impulsar este proceso de fiscalización en contra de lo que yo considero la columna vertebral del correísmo y de la estructura correísta, porque recuerde, Juan Fernando, nada hubiesen podido lograr, no hubiesen podido robar de la forma que robaron, porque se han llevado el santo y la limosna, no hubiesen podido perseguir como le persiguieron a los ecuatorianos que pensábamos distinto, inclusive con instituciones como la SENAÍN invirtiendo recursos públicos para investigar, para perseguir a los ecuatorianos que no estaban dentro de su propuesta política. No hubiesen podido sobreendeudar al Ecuador de una manera indiscriminada como lo hicieron y como lo está diciendo la propia Contraloría General del Estado. No hubiesen podido desinstitucionalizar de la forma que desinstitucionalizaron si no se tomaban la justicia ecuatoriana. Y claro que se tomaron la justicia, y ahí está presidiéndola el doctor Gustavo Yal. ¿Quién es él? El ex secretario jurídico de la Presidencia de la República, el ex secretario privado de la Presidencia de la República de Rafael Correa, ex ministro del Interior de Rafael Correa, ex ministro de la Justicia de Rafael Correa. Usted y yo preguntémonos, Juan Fernando, y la gente que nos escucha a través de W Radio, ¿creen que el presidente de la Judicatura, el doctor Chal, podrá garantizar independencia en la justicia ecuatoriana para que se investigue al expresidente Correa luego de los antecedentes que le menciono? Imposible, imposible que permita que se investigue el vínculo del ex gobierno de Rafael Correa con las FARC, como lo ha anunciado el propio presidente Moreno. Imposible que se investigue al expresidente Correa y sus vínculos de responsabilidad sobre el sobreendeudamiento en casi 90.000 millones de dólares a los ecuatorianos durante su gobierno. ¿Será que alguien puede investigar el caso Singue con independencia, en donde hay responsabilidad penal también contra el expresidente Rafael Correa? ¿Será que alguien puede investigar el caso de las persecuciones a los ecuatorianos que lo presidió y que dispuso Rafael Correa a lo largo de estos años? Imposible. ¿Será que alguien puede investigar probablemente la coparticipación en actos delictivos, como el caso del secuestro de Balda, como se lo está ventilando ahora en la Fiscalía General del Estado, si todavía continúan los tentáculos del correísmo instaurados en el Consejo de la Judicatura? Imposible. De ahí que este legislador entendió claramente de que debíamos impulsar un proceso de fiscalización y el planteamiento de un juicio político para desarmar ese Consejo de la Judicatura correizado y que requiere urgentemente independizarse por el bien de los ecuatorianos. Asambleísta, Esta vez tenemos que trabajar en función de buscar gente independiente, proba, honesta, que no responda a intereses políticos. Asambleísta, según sus propias declaraciones, colegimos de que usted, y desde luego el motivo, entre otros, de llevar este juicio político a cabo es que Gustavo Yalc representa un vestigio del correísmo, pero ¿cómo los ecuatorianos debemos entender que precisamente Gustavo Yalc, representando esta época opaca del país, tiene un respaldo que ha sido manifiesto, ha sido expreso, ha sido público por parte del actual mandatario Lenín Moreno? Bueno, fue hasta septiembre del año pasado, ¿no? Moreno también respaldó a Jorge Glass en algún momento, y usted ve a dónde está el expresidente, preso.
¿no? Moreno también respaldó a Richard Espinosa y vea dónde está, huido. Entonces, más bien, del doctor Yal debería preocuparme de que me respalde Moreno, porque parece que tiene una coincidencia en cuanto a que sus respaldos terminan en fracasos. Así es que a mí no me preocupa mucho lo que ha dicho, deje de decir el presidente Moreno con respecto a la justicia, considerando además que esto lo dijo en septiembre del año pasado. Ayer, además, valoró y profundizó su respaldo al Consejo de Participación Ciudadana, que justamente está siendo criticado y un poco contrastado por varios actores políticos por su lucha también con respecto a la justicia ecuatoriana. Así es que eso es un tema totalmente relativo. Lo que tiene respaldo el presidente del Consejo de la Judicatura es del expresidente de la República, quien a través de su cuenta de Twitter lo defendió a capa y espada al doctor Gustavo Yal. Nada sorprendente por los antecedentes que le dije, si era su alfil, su personaje. ¿Quiénes estuvieron al frente de las instancias de control, Juan Fernando? Recordemos al país, el Ecuador tiene que aprender de ahora en adelante a recordarles permanentemente a los revolucionarios cuánto daño le hicieron a la institucionalidad del Ecuador. ¿Quién estuvo en la Fiscalía General del Estado durante años, durante el correísmo, antes del doctor Carlos Vaca, que también fue destituido? El doctor Galo Chiriboga. ¿Sabe quién fue Galo Chiriboga? Ministro de Trabajo de Rafael Correa, abogado personal de Rafael Correa, pariente de Rafael Correa, embajador en España del gobierno de Rafael Correa. Y él fue supuestamente como el ganador de los concursos de oposición y mérito, entre comillas, a ser el fiscal general del Estado. ¿Alguien le creyó en algún momento que el doctor Chiriboga era independiente? Yo nunca, y la gran mayoría de ecuatorianos, pero el abuso de los correístas hacía que supuestamente mediante concursos hayan logrado llegar a acceder a cargos de control político, control judicial, control de rendición de cuentas, como el caso de la Contraloría General del Estado también. De ahí era que viene la necesidad de reinstitucionalizar al Ecuador, de volver a darle aquella institucionalidad que nos permita garantizar los derechos de los ecuatorianos. Juan Fernando, no habrá sociedad libre sin justicia independiente. Todo podemos perder menos de la justicia, porque solo ahí se puede garantizar los derechos de los ecuatorianos, pero no estoy hablando de los grandes conflictos políticos, ni tampoco de los grandes conflictos económicos. Cuando hablo de justicia independiente, hablo de los conflictos del taxista, hablo de los conflictos del pequeño productor agrícola, en donde todo el momento tenemos, desde el inicio de la humanidad, los conflictos son de día a día. En nuestras casas tenemos conflictos, en nuestros barrios tenemos conflictos, en nuestras ciudades, y eso lo único que le permite solucionar es una tercera instancia que se llama justicia. Pero si esa justicia está amañada, el pequeño productor cuando tiene que acudir a ella dice, no, allá no voy, porque finalmente allá se necesita llegar o con plata o con palanca política. Eso debemos cambiar, que nos dejó instaurado el correísmo como tal, y nosotros debemos darle un giro de 180 grados que nos permite entender que tenemos un nuevo Ecuador, que tenga libertad y que tenga una justicia que no persiga, que es lo que finalmente hizo el Consejo de la Judicatura a lo largo de estos años. En honor al tiempo, asambleísta, ¿cuáles serían los siguientes pasos de los cuales debemos estar atentos los ecuatorianos para que llegue precisamente al Pleno de la Asamblea y se lleve a cabo el juicio político contra el titular del Consejo de la Judicatura? Bueno, de aquí inmediatamente empiezan a correr plazos que están establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Tenemos inmediatamente que sustanciar este juicio en la Comisión de Fiscalización. Dentro de 5 días abocará conocimiento y se notificará a las partes. Las partes tendremos 15 días para presentar pruebas de cargo y descargo. Me refiero a las partes, los asambleístas interpelantes y aquí en este caso los interpelados del Consejo de la Judicatura en pleno. Y luego de esos 15 días se tomarán 5 días más para la elaboración del informe en el marco de lo que se plantee durante la etapa de procesal, en la etapa donde se presentan pruebas de cargo y descargo, les reitero, etapa en la cual les invito a que los medios de comunicación estén pendientes porque vamos a tener varios pronunciamientos de aquellas víctimas de la justicia ecuatoriana, un detalle y una evaluación a profundidad de cada prueba que hemos presentado, y ellos tendrán el derecho de defenderse, eso es indudable. Nos tendrán que demostrar cómo se van en contra de lo contundente e irrefutable de nuestras pruebas, y a partir de ello conocerá inmediatamente el Pleno de la Asamblea y se procedería a la destitución o a salvarle, va a depender de los votos en un momento dado. Asambleísta, finalmente, pues con este hecho que marca un hito desde luego en su propia carrera política, ¿qué queda en su agenda personal como legislador?
No, esto forma parte de las obligaciones que tenemos como legislador. Gracias por su deferencia en mencionar que esto marca un hito en mi carrera política, pero más allá de marcar un hito en la carrera política individual de un político cuencano o azuayo, tiene que marcar un hito en esa recuperación de dignidad que necesitamos los cuencanos, los azuayos, qué nivel de representación peregrina que tuvimos en los últimos años y que tenemos todavía con representantes legislativos y también ministeriales que casi en todos los casos han demostrado actos de corrupción y que están siendo investigados. Cuencanos que cada momento tenemos noticias en las redes sociales o en la televisión o en los medios de comunicación que están dentro de un proceso de investigación por tal o cual acto de corrupción. Esa recuperación de la dignidad es la que más nos debe hoy en día a someter a los ecuatorianos, a los azuayos, para aplaudir las acciones de representación honesta, por sobre todo honesta, que es una palabra que tiene que retumbar en los nuevos jóvenes representantes de la política ecuatoriana, porque eso es algo que le hizo falta durante los 10 años. La agenda política en la Asamblea Nacional es amplia, pero en este momento estamos profundizando el tema de la justicia. Una vez que concluya, presentaremos una nueva agenda de fiscalización y de legislación para beneficio del Ecuador y obviamente enmarcados en esa realidad que es una historia de nuestra provincia de La Suay y de nuestra ciudad de Cuenca. Muchísimas gracias. Estuvimos conversando por vía teléfono con el asambleísta por Creo, Esteban Bernal, que también representa a La Suay. Y desde luego el hecho ya está servido, está en la mesa. Podría ser posible, o mejor dicho, hay que reformular la manera que lo estamos diciendo. Es muy probable que llegue a juicio político el titular del Consejo de la Judicatura. Nos referimos a Gustavo Char.